respiras duda. Amén. Amén. La gente gozosa dice amén. La gente alegre dice amén. La gente amargada dice amén. Tu voz me llama a las aguas. Siempre funciona. Amén. Mis pies pueden Siempre yo he escuchado la gente hablar de la muerte de Jesús. Siempre yo he escuchado la gente hablar de la resurrección de Jesús. Pero hay un día especial que la gente nunca predica. No predican del sábado. ¿Qué pasó aquel sábado cuando Jesús murió? ¿Qué es lo que sucedió ese sábado? Yo fui a la Biblia y busqué en el Evangelio de San Juan. No encontré nada. No encontré nada en Marcos. No encontré nada en Lucas. Mateo capítulo 27, sin embargo, arroja un poco de luz sobre lo que pasa el sábado. Mateo capítulo 27, versículo 62 al versículo 66. Los chicos de audio me proyectan, por favor. Plantea así, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, un grupo de soldados que compuesto más o menos con 12 soldados, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así termina cuando ellos pidieron a Pilato de sellar lo que es el sepulcro. Escúcheme bien. El día que Jesús murió era un evento más para el Sanedrín judío. El consejo judío, la gente, el día sábado, me imagino el mismo día viernes, ellos estaban festejando. Me imagino que el sábado, el Sanedrín judío estaban contentos, habían matado a alguien más. Cuando yo hablo de Sanedrín, el Sanedrín judío era un consejo judío compuesto por 3 grupos: los fariseos, que ellos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en milagros, creían en una vida después de la muerte. Estaba el otro grupo, el grupo de los saduceos. Los saduceos eran discípulos de Sadoc. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles. Ellos lo único que creían en el Pentateuco, para ellos era los 5 primeros libros, nada más era lo importante. Había otro grupo, los esenios. Los esenios era un grupo como si fueran los monjes, muy hospitalarios, caritativos. Ellos se apartaban, ellos vivían de la agricultura. Esos 3 grupos conformaban lo que se llama el Sanedrín judío, el consejo judío que deliberaba. Normalmente el Sanedrín se reunía, escúchame bien, los días jueves por algunos asuntos, y en caso extraordinario, como en ese caso, se tuvieron que reunir el sábado para hablar de la muerte de Jesús. Escuchen bien. Pero ¿qué pasó aquel sábado? Después de la muerte de Jesús, era un día de tristeza. Para mí, después de la muerte de Jesús, era un día de inseguridad. Después de la muerte de Jesús, era un día de dolor y de miedo. Yo no sé lo que ha pasado en tu vida, pero puede ser que en tu vida, después de que haya un momento de terror, tu vida haya caído en una situación y no sabes ni siquiera qué hacer. El sábado representa aquel 15 de agosto, qué sé yo, aquel 21 de marzo. El sábado representa algún día tal vez de despido laboral para ti. Un día donde no hay esperanza, un día de confusión total, porque lo que había en ese momento era total confusión para los discípulos de Jesús. Terror, miedo, confusión. Eso te pasa también en tu vida. Hay un momento de tu vida donde no sabes a dónde agarrar, no sabes qué decidir. Eso representaba aquel sábado. Ninguno de los evangelios, excepto Mateo, da un poco de luz. Lo único que Mateo sabía,
lo que decía la Biblia en el libro de Éxodo, Mateo estaba consciente, el Sanedrín judío estaba consciente que Éxodo plantea claramente, Éxodo 28, dice que tenían que obedecer el día sábado. Proyéctenme por favor los textos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día sábado, del día de reposo, para santificarlo. Las indicaciones eran muy claras. Tenían los judíos que obedecer, tenían los judíos que respetar el día sábado. Se debería de santificar. ¿Sabes qué pasa en la iglesia? Muchas veces nosotros pasamos por problemas, pero lejos de acudir a Jesús, nosotros acudimos a la religión. La religión dice que eso, la religión dice que hay que ayunar, la religión dice que hay que postrarse. Recuerden cuando el pueblo judío estaban saliendo de Egipto y ellos llegaron al fuerte del Mar Rojo. El pueblo se puso a llorar y el pueblo se puso a orar. Moisés se puso a orar y Dios llegó con Moisés, le dijo: ¿para qué oras? Es tiempo de pasar a la acción. En muchas ocasiones nosotros espiritualizamos todo. Nosotros, nuestro hijo tiene un problema de adicción, nosotros oramos nada más. Pero el acercamiento de padre e hijo, el platicar con la persona, eso es la acción. No todo tenemos que espiritualizar. Los discípulos de Jesús estaban en una situación. Los discípulos de Jesús estaban en mucha tristeza, porque lo que seguía después de la muerte de Jesús era un día de purificación religiosa. El día siguiente a la muerte de Jesús, el Sanedrín estaba festejando. Y hay días donde pasas por la calle y ves que la gente bebe trago, la gente bailando tubo, pero tú estás en una situación diferente. Tú te estás muriendo y tú no puedes entender cómo la gente está festejando. Para muchos, el sábado representa un día de confusión, traición de las amistades. Tu mejor amigo te ha traicionado y cada vez que llegas, qué sé yo, al 21 de agosto y eso te recuerda tal vez la muerte de un familiar. Cuando tú recuerdas de repente algún día la muerte de un familiar y te deprimes, lloras porque no has podido superar esa etapa de tu vida. Aquel sábado, después de la muerte de Jesús, mi postura, mi creencia, estoy seguro que los discípulos de Jesús no oraban. Estoy seguro que cuando te pasan ciertas cosas en tu vida, ciertas cosas de mucho dolor, tú no oras. Tú llegas a la iglesia, cruzas de brazos. Tú llegas a la iglesia, ves otras personas como locas adorando. Tú no entiendes cómo alguien puede estar adorando porque estás en un momento de total confusión. Mucha gente han tenido confusión en su vida. No sé si ustedes se acuerdan del profeta Elías. Cuando Elías oró, dejó de llover. Cuando Elías oró, volvió a llover. Cuando Elías oró, cayó fuego del cielo. Y Elías confrontó a un grupo de profetas Baal. Pero de repente había una mujer llamada Jezabel. Jezabel amenazó a Elías. Elías salió huyendo a un monte y después se encerró en una cueva. Para Elías ese momento de la amenaza de Jezabel no era que Elías tenía miedo de Jezabel. Elías tenía miedo del espíritu demoníaco que estaba en Jezabel. Elías huyó, Elías se escondió. ¿Cómo? ¿Un profeta de Dios huyendo? Jonás tuvo también un sábado negro. Jonás, cuando Dios le mandó a predicar a la ciudad de Nínive, Jonás no fue. ¿Por qué? Porque los asirios eran criminales. Los asirios a los cristianos se les echaban. Entonces Jonás decía: oye, Dios está loco. ¿Cómo Dios me va a mandar para que se me echen? Jonás fue a Tarsis, o sea, hacia España, a esconderse, porque Jonás tuvo un sábado de confusión en su vida. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo tuvo también un sábado de confusión. Cuando el apóstol Pablo se enteró que el emperador Nerón, 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo se enteró que Nerón le iba a cortar la cabeza. La tradición cristiana dice que Nerón cortó la cabeza a Pablo. Pablo estaba en la cárcel, en cárcel domiciliario. Pablo se enteró de eso. Pablo cayó en una situación de depresión y Pablo escribe a Timoteo y le dice en el versículo 9: procura venir pronto a verme. Y Pablo empezó los versículos que siguen, Osiel. Pablo empezó a seguir diciendo: porque Demas me ha abandonado por amor a ese mundo. Todos me dejaron, solo Lucas está conmigo. Pablo dice cuando, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo.
toma a Marcos y tráele contigo, me es útil para el ministerio, porque Pablo estaba deprimido, Pablo quería compañía. El rey David también tuvo un momento de confusión. Momento de confusión puede ser que pasas por la calle y te acuerdas de aquel restaurante donde comías con tu mejor amiga. David, en Salmo 55, David hace una expresión de su dolor. En el Salmo 55, cuando David explica su momento de confusión, David dice: ¿por qué no me afrento un enemigo? Porque David, cuando su hijo Absalón lo traicionó, David vio que su mejor amigo Aitofel fue y estaba aconsejando a su hijo para derrocarlo. Por eso David dijo: no me afrento a un enemigo, lo cual hubiera soportado, sino ni se alzó, regresa al versículo anterior, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera defendido de él. Si yo sé que alguien es mi enemigo, yo lo confronto. Pero, versículo siguiente, dice: sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, el que estaba pegado conmigo, juntos llegábamos a la iglesia, nos confiábamos nuestras cosas y andábamos en amistad en la casa de Dios. David se sentía traicionado. Y muchos de nosotros los creyentes tenemos en momentos de nuestra vida sábados así. Muchos de nosotros tenemos momentos que cada vez que recordamos algo, recordamos traición, recordamos dolor. Eso fue lo que le pasó a David. David tuvo un sábado de traición. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué caemos en esa situación? Por una razón muy importante. Porque nos olvidamos de algo que yo llamo la promesa del tercer día. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Jesús les dijo: es necesario que yo muera, es necesario que yo parta, pero voy a resucitar al tercer día. Lo que el creyente, el cristiano, tú y yo nos hemos olvidado es que Jesús hizo una promesa, y la promesa no importa la cantidad de aflicciones que puedes pasar, no importa lo que estás sufriendo, no importa lo que estás viviendo, no importa la violación que hayas pasado, no importa la pérdida de tu trabajo, pero no, escúchame bien, hay una promesa para el cristiano, se llama la promesa del tercer día. No importa, hay una promesa, la promesa del tercer día. Curiosamente, el diablo se acuerda de la promesa del tercer día. Porque si ustedes regresen a Mateo capítulo 27 y en el versículo 62, ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, escuche bien, nos acordamos. El diablo se acuerda de una promesa que Dios te había hecho. El diablo se acuerda muy bien que no importa lo que estás viviendo. El diablo se acuerda muy bien, no importa lo que estás sufriendo. El diablo se acuerda muy bien, no importa lo que estás pasando. Ah, no, Dios prometió que a ti te va a liberar. Dios prometió que a ti te va a dar otro empleo. Dios prometió que a ti te va a sanar. Dios prometió que en tu hogar va a haber transformaciones. Dios prometió que tu hijo va a regresar al camino. Eso se le llama la promesa del tercer día. ¿El diablo se acuerda? Amén. Pero nosotros nos olvidamos de la promesa del tercer día y caemos en miedo. El diablo entiende muy bien qué hacían los discípulos aquel sábado. Yo me imagino que los discípulos estaban pensando en regresar a su trabajo anterior. ¿Cuál era el trabajo anterior de los discípulos? La mayoría eran galileos, eran pescadores. Algunos de ellos robaban. El caso de Mateo. Mateo era un ratero. Algunas de las personas, a veces cuando pasamos por ciertas situaciones, decimos: cuando yo estaba en el mundo me iba mejor que estando en Cristo. Y muchos de nosotros decimos eso. Y muchos de nosotros decimos: ¿qué tal si mientras Pemex está despidiendo gente y yo regreso de nuevo a robar? ¿Qué tal si yo, que era teibolera, de repente regreso a hacer eso? Por una razón muy importante: porque nos olvidamos de las promesas del tercer día. Porque nosotros nos dejamos aprisionar por lo que nosotros sentimos.
Cuando alguien nos traicionó, lejos de perdonarlos, abrazamos en la traición como si fuera nuestro amigo y nos llenamos de amargura y nosotros abrazamos nuestro dolor y vivimos con nuestro dolor porque nosotros nos olvidamos de lo que Jesús nos había dicho. Pilato, como representante de parte del enemigo de Dios, en el versículo 66 de Mateo 27, Pilato les dijo, ahí, Mateo capítulo 66, regresa al versículo 65. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id asegurad el sepulcro. El sepulcro tiene una piedra tremenda en la entrada que no se puede mover, una persona no lo puede mover, lo tienen que mover entre varias personas. Y el versículo 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay ocasiones, amigos, hermanos, que oramos. Hay ocasiones que tenemos problemas, hablamos con Dios y parece que Dios no responde. Hay ocasiones que le lloramos a Él y parece no haber una respuesta. La clave para el creyente es recordar promesas. La clave para el creyente es no desesperarse. Yo sé muy bien que hay varios niveles de intercesión. No puedes creer que para problemas mayores, que nada más oras y te duermes, tomas tu pozol, comes tu pescado y te acuestas y ves tu película pornográfica y que Dios te va a resolver la situación. No es así. Escúchame bien. Hay ocasiones que tienes que perseverar en oración. Hay ocasiones que yo me acuerdo que Job dijo algo muy importante. Job dijo, aunque él me mataré, en él esperaré. No importa que Jesús me dé latigazos, pero yo no voy a dejar de ser el cristiano y el creyente que siempre he sido. Aunque me mataré, en él esperaré. Escúchame bien. Pero decía, no obstante, voy a defender mi causa. O sea, no obstante, voy a seguir hablando con Él. No obstante, voy a seguir orando hacia Él. No obstante, voy a llegar a la iglesia a alabarle a Él. No obstante, aunque yo esté en la cocina, yo lo voy a seguir dando la gloria. Escucha bien, iglesia. Hay ocasiones que nuestra condición parece incluso empeorarse. La cosa se pone peor todavía. Pero en el mundo terrenal, yo lo veo. Si Jesús llega a resucitar, de acuerdo a lo que el Sanedrín judío estaba tratando de impedir, ellos habían puesto unas guardias y esos hombres tenían lanzas. Esos hombres en el mundo terrenal estaban dispuestos a volverlo a traspasar. Eso es el mundo terrenal. Pero en el mundo espiritual era otra cosa. En el mundo terrenal tus problemas no tienen solución. En el mundo terrenal, yo me acuerdo, una hermana le dije en el trabajo, me dijo, pastor, es que yo, el lugar donde yo estoy, yo necesito dinero, pero no me pueden pagar más, yo llegué al tope. Yo le dije, no, eso es el mundo terrenal. En el mundo espiritual, ¿saben qué pasó? Su jefa de ella inventó un puesto para pagarle más. Pero eso es el mundo espiritual. En el mundo espiritual, para alguien que espera la promesa del tercer día, para alguien que entiende que Jesús no es un asunto de moda, Jesús es un asunto de convicción, para alguien que entiende que no se trata de lo que dice la gente, se trata de cosas sobrenaturales. Escúchame bien, en el mundo espiritual algo grande sucederá en tu vida cuando tú entiendas, como creyente, estás bajo una promesa, y eso se llama la promesa del tercer día. Pero de repente llegó el tercer día. De repente el sábado de toda confusión. El sábado yo me imagino a Pedro temblando en una esquina. Yo me imagino a Juan llorando. Yo me imagino a las otras mujeres sufriendo, se escondían de la gente, estaban avergonzadas, incluso de Jesús, que ellos creían que era Dios. Ellos sabían que era Dios, pero ellos estaban avergonzados. Y no sé si te ha pasado, hay momentos que piensas que Jesús se va a defender, que piensas que Dios te va a defender, y delante de la gente parece que sales avergonzado. Y en ese momento ellos se hicieron a un lado, ellos se escondieron porque no había esperanza. Pero de repente
El domingo, es amanecer del domingo, los gallos cantan, los pájaros están cantando temprano en la mañana. El apóstol Pablo entendía que una noche tenía dolor. Escúchame bien, si vas a segunda de Timoteo y vas a checar muy bien, capítulo 4, yo no sé si me equivoco, versículo 17, cuando Pablo estaba deprimido, el apóstol Pablo se enteró que el emperador Nerón, el criminal Nerón, le iba a cortar la cabeza. Pablo cayó en una depresión. Pablo mandó a llamar a Marcos. Pablo criticaba a todos sus amigos, pero de repente en el versículo 17, después de hacer tanta crítica, Pablo se sentía traicionado por toda la gente. Incluso dice: en mi primera defensa ante el César, nadie estuvo conmigo. Me imagino al apóstol Pablo llorando, pero Pablo reflexionó y Pablo dijo: pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando parece que tus amigos te traicionaron, cuando parece que tu madre te abandonó, que tu padre te dejó, que tus hijos te traicionaron, pero Pablo analizó, Pablo dijo: pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas porque por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles de Ciudad del Carmen, toda la gente que no conocían a Dios, oyesen. Así fui librado de la boca del león. Un hombre como Pablo tuvo que ser aprisionado. Pablo en el libro de Efesios estuvo preso, en segunda de Timoteo estuvo preso, en Filipenses estuvo preso. Pablo estuvo preso tantas veces y que Pablo se resolvió en escribir cartas a las iglesias. Pablo escribió, por el amor de Dios, 13 cartas que encontraron. Pero Pablo tuvo que pasar dolor para que por él tú y yo entendiéramos el día de hoy que hay una promesa para el creyente que espera, a pesar del dolor, a pesar de la duda, a pesar de la aflicción. Pablo dice: pero el Señor. Esa parte a mí me impresiona, cuando dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Se empezó a quejar de toda la gente, pero el Señor estuvo a mi lado, pero Jesús caminó conmigo, pero Jesús siempre ha estado ahí. Yo me acuerdo un loco, yo le llamo loco, pero yo no lo considero tan loco, sino un evangelista llamado Josmar Flores. ¿Han escuchado hablar de Josmar? Que secuestró un avión cuando Felipe Calderón. Yo estaba en desacuerdo con eso, pero yo lo fui a escuchar en una campaña evangelística y yo lloré. Aunque podía ser loco, a mí el método tal vez no me gustó, pero yo escuché al hombre cuando el hombre dice: yo estaba preso y ellos me querían dar la libertad. Ellos me decían: Josmar, lo único que tienes que negar, porque hubo un momento lo mandaron a un lugar psiquiátrico, le dijeron: lo único que queremos que digas que no viste a Jesús en tu celda. Porque él decía: no, yo vi a Jesús en mi celda. Dijeron: no, eso es, él volvió loco ese hombre, por eso secuestró el avión. Lo secuestró, no tenía ni armas para empezar. Entonces dijeron: por eso hizo eso. Pero lo que me gustó, que me hizo llorar, aunque su método no me gustó, él dijo: ¿cómo ustedes creen que yo voy a negar que Jesús estuvo en mi celda? El hombre, y yo me solté en llanto, porque yo soy muy quisquilloso con la predicación. Yo soy muy detallista vigilando cosas que dice un predicador, si se equivocó por ahí. Yo soy un desastre para eso. Pero cuando el hombre estaba diciendo eso, yo perdí toda mi lógica. Yo vi un hombre de Dios que estaba llorando, que no importa que le estaban tratando de negociar su libertad, él no quería que le negociaran su libertad. Dice: yo nunca voy a negar que mientras yo estaba en la celda, el Señor Jesús entró en mi celda. Escúchame bien. ¿Y qué pasó? Su esposa le dijo: ¿estás loco? Tus hijos se están perdiendo. Reconoce que Jesús no entró en la celda. Él dijo: aunque tú me dejes, yo nunca voy a negar, yo nunca voy a decir que Jesús no entró en mi celda. El Señor siempre ha estado a nuestro lado. El Señor siempre ha estado aquí. Los discípulos y tú. Repite conmigo: yo. Repite más fuerte: yo. Los discípulos y tú tuvieron un sábado intranquilo, pero de repente se oye el domingo. De repente se escucha y se siente un terremoto. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 versículo 2 dice: y hubo
un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El domingo hubo un terremoto. ¿Saben qué es el terremoto? El terremoto es cuando tú buscas solución a tu problema, pero la cosa se pone peor y piensas que va a mejorar. No, hay un terremoto. Los geólogos dicen que los terremotos están para mover las placas tectónicas. Si no hubieran terremotos, hubiera mayor desastre. Cuando tú piensas que es más problema cuando hay terremoto, de repente llega un ángel y se sentó, removió la piedra y se sentó sobre la piedra. Escúchame bien, hay ruidos en tu vida, hay problemas en tu vida. Lo único que llegan a hacer es despertarte de tus temores. Hay problemas que llegan en tu vida que son tan fuertes que te ponen alerta. Dice, wow, la cosa se pone peor, pero te despierten de tu estado. Tienes que en esa mañana despertar. Tienes en esa mañana que empezar a creer. Tienes en esa mañana que empezar a actuar de una manera diferente. El apóstol Pablo lo entendía cuando en el libro de Romanos, Pablo capítulo 13, versículo 11, Pablo plantea, y esto conociendo el tiempo, estamos en el tiempo final, que ya es hora, iglesia, ¿me escuchan, iglesia? Ya es hora de levantarnos del sueño, de levantarnos de nuestra fantasía. Ya es hora de levantarte del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de dejar las checheras. Es tiempo de estar lloriqueando. Es tiempo de decir, ay, mi dolor, ay, mi enfermedad. ¿Cuál enfermedad? No es tuya, es del diablo. Es tiempo de empezar a levantarte, y porque está cada día más cerca de nosotros la salvación del día que hemos creído. Ese día hubo un tremendo terremoto, iglesia, porque algo pasó en ese tercer día. Ya no era una promesa. Algo pasó en ese tercer día. Es el cumplimiento de esa promesa. Algo está pasando en tu vida en esos días. Algo está sucediendo a partir del día de hoy. Dios me trajo aquí para compartir esa palabra contigo. No importa cuántas confusiones has tenido, no importa cuánto dolor has pasado, no importa cuánto has sufrido, hoy es el día del cumplimiento de esa promesa del tercer día. Los problemas tuyos van a ser removidos como esta piedra. Los problemas tuyos van a ser removidos, desplazados como esta piedra. Y Dios manda un ángel del cielo espiritualmente para sentarse sobre esa piedra. Las guardias temblaron. Los hombres, dice la Biblia, estaban temblando. Ellos no sabían qué estaban pasando, porque había terremoto en ese día. Pero la iglesia necesita entender que siempre, escúchame bien, siempre va a haber un sábado negro en tu vida. Siempre va a haber algo que te causa dolor. Siempre va a haber algo que te quiere apartar de Dios. Siempre va a haber algo que te lastima. Siempre en la vida del creyente hay un sábado de confusión. Pero es tiempo de despertar. Si ustedes van al libro de Mateo, capítulo 27, ese texto quiero que ustedes lo lean. Escúchenme bien, pónganme atención primero. El día que Jesús murió, ese día se dio algo tremendo. Y yo leo para ustedes, está en la pantalla. Mateo capítulo 27, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, vamos al versículo 52 primero. Mateo capítulo 27, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, o sea, la gente en Cristo, que habían dormido, se levantaron. El día que Jesús murió, hubo una resurrección. Ok. Jesús, no nada más para que la gente no diga, ay, esa cosa de la resurrección es mentira. El día que Jesús murió, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, regresa al versículo 52, por favor.
Eso yo quiero que ustedes lo analicen bien. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y siguiendo el siguiente versículo, versículo 53, hasta ahí. Ellos resucitaron el viernes, pero no se aparecieron el viernes a la gente, sino esperaron el día domingo, el día del cumplimiento. El día del cumplimiento de la promesa del tercer día. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo quiero que tú entiendas, para que la gente que dice no hay resurrección, hubo ya una probadita de la resurrección. Para que la gente que dice que no hay resurrección, el día que Jesús murió, resucitaron un grupo de gente santos en la ciudad de Jerusalén. Y el mero día de la resurrección se aparecieron a muchísima gente. Por eso tú necesitas entender que la resurrección de Cristo trae una promesa para tu vida. El cumplimiento y la destrucción de lo que habías estado viviendo. Si habías estado viviendo un sábado negro, si en tu vida habías tenido dolor, si en tu vida habías tenido fracaso, si en tu vida habías perdido esperanza, pero yo te vengo a decir en esa mañana, aguas, levántate. Es tiempo de entender que para ti hay una promesa, se le llama la promesa del tercer día. Ponte de pie en esa mañana. Ponte de pie y levanta tus dos manos hacia el cielo. Olvídate de la silla. Olvídate de tus cosas. Levanta tus dos manos hacia el cielo. Extiende tus brazos hacia el cielo.